Yo quiero que mi hermana Daisy Guillén abra su cámara y abra su micrófono. Me gustaría hacer unas cuantas preguntas a mi hermana Daisy Guillén. Eh, Bendito sea el Señor para siempre. Daisy, yo quiero que tú me hables de tu experiencia con el Espíritu Santo. Aquella vez, hace ya unos casi 11 años, que yo me aparecí por allá, por tu casa, predicando el Evangelio. Háblame de ese tiempo, háblame de cuando tú empezaste a conocer el Espíritu Santo, que empezaste a recibir respuesta a tus oraciones y de esas oraciones que tú has hecho, que tú me contaste que una vez eh, estaba pasando algo como un poste de luz ahí y tú y Libia estaban orando y que hicieron un clamor y que eso fue así, que Dios contestó ese clamor. Háblanos, hay una audiencia ahí, hay 20 y pico de personas, yo sé que cientos de personas en el transcurso de los meses ven esta vigilia. Cuéntanos tu experiencia, Daisy Guillén. Sí, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos los que están escuchando en esta noche, esta media vigilia, esta bendición. Amén. Ya escucharon mi nombre, como lo dijo mi pastor, Daisy Guillén. Y voy a hablar un poquito de lo que es mi experiencia con el Espíritu Santo. De verdad que ha sido una experiencia, o es una experiencia muy bonita, muy linda, mi experiencia con el Espíritu Santo, porque cuando, como decía mi esposo, el ministro Esteban Pinales, que predicaba ahorita a las 7, le tocó predicar, y como él explicaba, nosotros no conocíamos lo que era una Biblia, como él decía, y el pastor de repente llega a nuestro barrio a predicar la palabra de Dios y justamente o por propósito de Dios toma la esquina del negocio donde nosotros estamos situados, donde vivimos, y empieza a predicar la palabra en esa esquina, eh, justo al lado del colmado donde nosotros estamos, un colmado donde era un colmadón, billares, como decía mi esposo, bebida que se amanecía bebiendo en ese lugar, y era un desastre de vida, como diríamos, ahora le llamamos desastre de vida, hasta que nuestro pastor llega a este lugar a predicar la palabra. Yo recuerdo que él venía en la noche, venía en el día, perdón, a evangelizar, como decía mi esposo ahorita. Para entonces en la noche daba el culto. Yo recuerdo que yo decía que yo no me convertía, que eso era de loco, que yo no me convertía, nosotros viviendo una vida como la que vivíamos, pero el pastor, el Espíritu Santo guiándolo, empezó a trabajar con mi esposo primero, venía a mi esposo a hablarle de la palabra en el día, evangelizar, y empezó hablándole. Mi esposo como que algo iba cambiando en él, algo iba haciendo en él esta palabra que Dios usaba el pastor para que le diera a mi esposo, hasta que él empezó a decirme que, bueno, negra, yo creo que yo me voy a convertir. Y yo, eso como que yo me lo encontraba demasiado grande, demasiado raro, nosotros convertirnos. Bueno, que a pasar el tiempo, luego de ahí, mi esposo, ya después del trabajo que Dios había puesto el pastor a hacer, decidió el primero, creo que una noche antes de mí, aceptar al Señor. Todavía yo quedo que no me iba a convertir, pero recuerdo que al otro día volvió la prédica del pastor y mientras el pastor predicaba, yo no me iba a convertir. Yo decía que no me iba a convertir mientras el pastor predicaba y mientras el pastor hablaba. Yo recuerdo que empecé a llorar y empecé a llorar y a llorar y a llorar. No sabía de qué lloraba y empecé a llorar. Cuando el pastor terminó la prédica, hace el llamado, yo recuerdo que a mí no hubo que decirme que bajara a convertirme. Yo recuerdo que yo
había pasado algo tan grande en mí que yo misma bajé de donde estaba y fui y entré al grupo de los que iban a aceptar a Cristo esta noche. Pues bueno, esa noche acepté a Cristo, pero todavía acepté a Cristo. La vida que yo vivía con mi esposo era una vida que, a pesar de tener económicamente, no vivíamos tan mal, pero era una vida de sufrimiento. Era una vida donde yo no vivía feliz, ya que mi esposo, al tener, como él decía ahorita, tenía pistola, tenía negocio, teníamos billares. Nosotros sabemos que esa vida, como es, yo no me sentía feliz, yo sufría mucho. Luego de ahí, el Espíritu Santo empezó a hacer un trabajo tan tremendo, un trabajo tan fuerte que de pronto, pocos días después de convertirnos, mi esposo me dice que vamos a sacar del negocio la bebida, vamos a sacar todo lo que es bebida, cigarro, todo lo que es corrupción, me dice. Y Dios empezó a hacer un trabajo tan bonito en nosotros que nuestra vida inmediatamente empezó a cambiar. Y yo empecé a enamorarme de Dios, no por quizá por lo que yo estaba teniendo, sino por cómo yo veía lo que Dios estaba haciendo en mi esposo. Yo veía como Dios, ese trabajo tan bonito que Dios estaba haciendo en él. Yo veía que ya era un hombre que iba cambiando rotundamente. Sus pensamientos eran diferentes. Ya era un hombre que yo lo veía quebrantado, no era un hombre tan altanero, ya esa altanería, ese orgullo como que ya se iba quebrantando, ya Dios iba haciendo la obra. Y lo que encuentro que Dios hizo más grande en nosotros. Nosotros tuvimos un proceso bien fuerte. A medida de que fuimos conociendo al Señor, tuvimos un proceso bien fuerte donde Dios empezó a quitar todo lo que teníamos. El Señor empezó a hacer una limpieza. Nosotros al principio no lo entendíamos, no entendíamos nada de eso, sí sufrimos mucho, pero recuerdo que el pastor y los hermanos orando y ayudándonos, y siempre el pastor me decía que el Señor tenía que hacer una limpieza, que Dios, cuando uno venía a sus pies, el Señor limpiaba y quitaba todo lo que uno traía del mundo para entonces darle cosas nuevas. Y el Señor empezó a quitarnos todo hasta que nos quedamos sin negocio, como decía mi esposo ahorita, no quedamos sin nada. Mi esposo se quedó sin pistola, se quedó sin camioneta, se quedó sin nada, nos quedamos. Pero recuerdo que en medio del proceso, mi esposo se encontró un trabajo, tuvimos que arrendar el local, después de quedarnos sin nada, tuvimos que arrendar el local a una persona que en realidad no sabíamos ni siquiera cómo era ni quién era. Esa persona entró al local, entró al negocio, puso su negocio y al principio sufrimos mucho porque nos dijo que iba a entrar, ese fue el convenio, que iba a entrar y que no iba a poner bebida, ya que nosotros éramos cristianos, y que no iba a poner música, pero luego a medida que pasó el tiempo, el Señor puso música nuevamente y ya venía la gente nuevamente a beber. Eso fue un sufrimiento terrible. Ya nosotros, Dios había hecho algo muy grande en la vida nuestra. Ya nosotros habíamos cambiado y volver a vivir esa experiencia de ese Señor, volver a poner la música, volver a poner la bebida, todo, pero el Espíritu Santo siempre estuvo con nosotros y era nuestro consuelo. Recuerdo que mi esposo iba a la iglesia en la mañana, volvía a las 6 de la tarde y yo me quejaba con el pastor. Cuando yo le decía al pastor, este hombre me ha dejado solo en la casa, este hombre se va a la iglesia y yo soy la que me quedé con todas las deudas, con todas las cosas, era a mí que venían a cobrarme y todo. Fue un proceso terrible, pero el pastor me decía, él está en el mejor lugar, él está haciendo la mejor parte. Y eso que mi esposo hacía, eso fue algo que sirvió de base, porque entonces fue ese trabajo que hizo el Espíritu Santo en él,
que hizo Dios en él fue lo que entonces nos obtuvo para nosotros poder crecer. Y Dios fue haciendo un trabajo tan bonito en mi esposo que luego el yo ver lo que Dios hacía en él fue lo que empezó entonces a ayudarme a mí a sacar todo ese odio, todo ese rencor que él mismo sembró en mí por todas las cosas que me hacía. Y el yo ver que, yo recuerdo que a mí mi anhelo era hablar de lo que Dios estaba haciendo en él. Mi anhelo era decir lo que Dios estaba haciendo en mi esposo. Y yo veía como, él me dijo al principio cuando empezó Dios a cambiarlo, me dijo, yo no te voy a hacer sufrir más. Y fue, pastor, y todo lo que me escuchan, una palabra dicha y cumplida, pastor. Una palabra dicha y cumplida. Aleluya. Me dijo que no me iba a hacer sufrir más y de verdad que esa palabra como que Dios la tomó y esa palabra sirvió para cada vez que yo me sentía algo por X razón, entonces él buscar como la forma de que yo me sintiera bien. Y él siempre me dice y siempre me ha dicho, yo hago la cosa para que yo quiero hacer la cosa que tú te sientas bien. Y yo sé que, pastor, ese trabajo, el Espíritu Santo, yo no me canso de agradecérselo. El Espíritu Santo fue mi consolador en momentos de sufrimiento, en todos esos momentos de sufrimiento. Fue en los momentos más peores de mi vida, el Espíritu Santo fue el que estuvo ahí. Lloré muchísimo, sí, no lo puedo negar, lloré mucho, pero el Espíritu Santo hizo un trabajo en mí, porque luego entonces de yo ver que mi esposo Dios hizo una obra tan grande en él, entonces el trabajo, yo quería que el Espíritu decía, yo quiero, Señor, yo quiero ahora que tú me cambies a mí, porque ya yo veo que tú cambiaste a mi esposo, ya yo veo lo que tú hiciste en mi esposo, yo quiero ahora que tú me cambies a mí, porque muchas veces nosotros no cambiamos nosotros porque le decimos que siempre el esposo tiene la culpa, sí, él tuvo la culpa en la mayoría de las cosas, pero entonces ya yo quería aceptar que él había cambiado. Y yo empecé a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que entonces me cambiara a mí, que yo quería ser completamente una mujer feliz. Y empezó a obrar en mí y empezamos a comprendernos y el rechazo que yo sentía por él, por todo lo que me había hecho, Dios empezó a ayudarme, el Espíritu Santo empezó a ayudarme a recobrar nuevamente la confianza, esa confianza que yo había perdido. Y de verdad que ese hombre no va a ningún lado que no me mencione, donde quiera que llega, me menciona. La vida de nosotros ha cambiado completamente. Cualquier problema que llega a nosotros, cualquier vicisitud como cristianos, porque nosotros sabemos que llegan, pero cualquier cosa la enfrentamos entre los dos. El Espíritu Santo, una unión tan grande en nosotros que cualquier cosa que llega, entonces los dos somos que la enfrentamos. Aleluya. ¿Tú me quieres decir con eso, Daisy Guillén, que el Espíritu Santo restauró tu matrimonio? O sea, amén, te salvó a ti, ¿verdad? Que de la condenación del infierno, del pecado, de la muerte. Restauró tu matrimonio, te sanó interiormente, amén. Sacó todos esos traumas, rencores, resentimientos, rechazo, amargura, enojo. Y luego entonces, pero tú no me has hablado de que descríbeme el Espíritu Santo. ¿Cómo tú me puedes describir ese personaje? Porque yo te estoy mirando en la pantalla como si tú estuvieras como en la luna. ¿Qué te está pasando? Te veo así como si el Espíritu Santo ahora mismo hubiese caído sobre ti, diciéndote, hija mía, yo no te he dejado sola, yo estoy aquí contigo, todavía no he terminado el trabajo que empecé en tu vida, en tu matrimonio, todavía me queda más trabajo por hacer, porque quiero que veas lo que voy a hacer con tus hijos,
quiero que vea el trabajo maravilloso que voy a hacer, que voy a desarrollar, porque no es que no estoy haciendo, lo estoy haciendo, pero quiero que tú lo veas, lo que yo estoy haciendo. Amén, amén, pastor, amén. Aleluya. A pesar de todo lo que nosotros hemos vivido, que hemos vivido muchísimas experiencias bonitas, pastor, algo nos tiene de pie y permanecemos de pie y hay muchas promesas en nuestra vida. Amén. Dios me dijo que mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Amén. Casa y yo vamos a servir a Jehová. Amén, amén. Esa palabra yo la tengo sembrada, que aunque yo vea lo que vea, aunque vea las cosas como la vea, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Aleluya. El Señor me ha prometido muchas cosas y esas promesas que el Señor ha hecho en mi vida no me permiten doblegarme ante los problemas, ni me permiten doblegarme ante la tristeza. Esas promesas que el Señor ha hecho a nuestra vida. Guillén, ¿sabes que me llega a la memoria algo de una profecía que yo te dije una vez cuando estábamos iniciando a congregarnos en el templo nuevo que tenemos? Yo recuerdo que una vez yo te dije, estábamos como un matutino, estábamos como un espacio de oración, y yo te dije, Guillén, dice el Espíritu Santo que coja un lápiz y que dibuje tu casa, las habitaciones, los baños, la sala, todo tal como tú quieres tu casa, descríbela. Y los trastes que tú quieres, no permitas que te traigan trastes viejos. Es todo nuevo que Dios te lo va a dar. Háblame de eso, Guillén. Perfectamente me acuerdo, pastor, perfectamente. Y eso es un testimonio que yo lo vivo, lo grito a los cuatro vientos. Yo recuerdo esa palabra que usted me dijo, incluso me dijo, escribe, coge un papel y escribe, y me decía, yo estoy viendo tu casa, y me decía, yo veo un camión que llega con los trastes de tu casa, se estaciona al frente con los trastes de tu casa, tú trate todo nuevo. Me decía, el Espíritu Santo te dice que no quiere nada viejo en tu casa. Gloria a Dios, pastor. Y cuando yo recuerdo que yo subía, cuando usted me dio esa profecía, yo subía arriba del plato del colmado, yo subía al plato y yo misma, yo miraba el plato y yo como que en mi vista, yo estaba dibujando mi casa, como mismo usted me dijo, yo veía mi casa hecha y yo decía, yo quiero esto aquí, yo quiero esto aquí. Yo no me cansaba de subir al plato y decir, yo quiero esto aquí, yo quiero esto aquí. Recuerdo que le decía a mi esposo, yo quiero esto aquí. Yo veía mi casa como que ya estaba, como que lo estaba viviendo. Y ni siquiera, pastor, ni siquiera teníamos cuando eso el dinero para hacerlo. Pero yo recuerdo que esa profecía que usted me dio y luego cuando como que así de pronto empezó Dios a bendecirnos. Y empezamos, yo misma recuerdo que llevé un san, pastor. Aleluya. Cobré el san y lo guardé ahí. Y mi esposo me decía, no, vamos a comprar todos los blogs juntos. Y un día subimos por ahí por la ferretería, y cuando íbamos pasando por la ferretería, yo le dije, párate aquí. Y me dijo, ¿qué vamos a buscar para la ferretería? Yo le dije, ven. Y yo con el dinerito que tenía facturé los primeros blogs. Él se sorprendió porque él ni sabía y facturé los primeros blogs. ¿Cuántos blogs compraste? ¿Cuántos blogs compraste? Yo tenía 10,000 pesos y lo facturé de blog. No eran muchos, pero fue mi primer... Como 200 o 300 blogs por ahí, ¿verdad? 200, yo creo que fueron como 200 y pico de blog. Pero eso fue como en enero, pastor. Y ya cuando vino a cerrar febrero, ya estaban todos los blogs facturados. O sea, yo facturé esos 10,000 pesos y ya cuando vino a cerrar febrero, ya él había facturado todos los blogs de la casa. Aleluya. Guillén, ¿y tú te atreverías a coger el teléfono y darle una vuelta a la casa porque esa casa es tuya, no tú estás ahí? Amén. Sin deuda. Sin deuda, pastor. Gracias, Señor. ¿Y quién te regaló esa casa? Dios, pastor, Dios. El Espíritu Santo fue el que te dijo. Mire, pastor, y me la dio, yo no ni la esperaba así.
Yo le decía, yo quiero mi casa, y usted sabe que usted me decía, pero todavía yo la miro, y yo decía, Señor, pero tú das más de lo que te pedimos. Da más de lo que le pedimos él. No sé si tú recuerdas, Guillén, que cuando yo te dije de la casa, yo dije que yo veía algo más en el frente de la casa. ¿Tú recuerdas? Amén. La guagua, pastor. ¿Y de qué color era? La que yo te dije que veía. Usted no dijo que veía una guagua blanca. ¿Y veía por una guagua blanca, papá. ¿Por qué tú no coges la cámara y enseñas la casa y vas a ir donde está la guagua y dice, aquí está la guagua blanca que el pastor vio? Amén, pastor. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Es tu experiencia con el Espíritu Santo. Una guagua blanca con Ford. Amén. Voy a caminar un poquito sobre lo que es la casa. Ahí está la hermosa casa de Daisy Guillén. Una casa grandota, lindísima, con aire acondicionado, un juego de comedor precioso, una cocina. Y la cocina, Guillén, enseña la cocina porque una cocina bellísima. La cocina, Guillén. Pastor. Aquí estoy en la cocina, pastor. Baja más la cámara, baja más la cámara. Esa es tu cocina ahí. ¡Wow! Es cocina, ¡Aleluya! Mi alma adora a Dios. Gloria al Señor para siempre. Dios es poderoso. Y allá abajo en la marquesina, una tremenda guagua blanca. Aleluya. Dios es poderoso, pastor. Eso lo hizo el Señor. Eso lo hizo Dios, el Espíritu Santo. Hizo una obra tremenda. Guillén, y respecto a las esposas, wow, qué sala más hermosa. Enfoca, devuelve la cámara otra vez, devuélvela. ¿Dónde estaba? Devuelve la cámara, que yo vi algo. Mira qué hermosura, mira qué cosa más bella. No, Dios es maravilloso. Y cuando el Espíritu Santo habla, Dios mío. Guillén, ¿y qué tú le puedes aconsejar a las mujeres, esas mujeres que tienen su marido, que no son cristianos, que son soberbios, que son arrogantes, altivos, borrachones, mentirosos? ¿Qué tú puedes aconsejar a esas mujeres? Bueno, pastor, yo le puedo recomendar a esas mujeres que tienen sus esposos arrogantes, borrachones, mentirosos, que no pierdan la esperanza. El Espíritu Santo lo cambia. El Espíritu Santo lo transforma. Aún, el más, mire, el que esté más hundido en los vicios, Dios, el Espíritu Santo los cambia. Porque yo en un momento, eso era lo que no me permitía como centrarme, pero cuando yo veía la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en mi esposa, eso fue lo que me hizo, lo que me ayudó más a seguir, pastor, este camino. El trabajo que hizo el Espíritu Santo en mi esposo. Yo viví una vida de sufrimiento. Y hoy en día yo vivo feliz. Yo puedo decir que vivo feliz. Yo vivo feliz. Así Aleluya. que cualquier mujer que me esté escuchando, el Espíritu Santo cambia a tu esposo. El Espíritu Santo lo transforma. Él hace el trabajo, Él hace la obra. Solo ora, ten fe. Él hace la obra. No hay Aleluya. cosa que no pueda hacer. ¿Y qué tú puedes aconsejarle a las personas, especialmente en esta temporada, Guillén, que estamos, donde hay personas que quizás no tienen que darle de comer a sus hijos, que no hay con qué pagar la casa, con qué pagar el banco, porque hay una crisis que está golpeando al mundo entero? ¿Qué tú puedes decirle a esa persona con respecto a lo que el Espíritu Santo empezó a hacer en ustedes hace 11 años y todavía? ¿Cómo están ustedes ahora en medio de esta crisis? Pastor, la gloria es de Dios. En medio de esta crisis hemos sido bendecidos. Mire, más, o sea, que estamos en crisis y diríamos, bueno, menguamos. No, hemos sido bendecidos más que antes, pastor. La gloria es de Dios. En lo económico. Económicamente hemos sido bendecidos más que antes. La gloria es de Dios. O sea que la crisis mundial económica es para la persona
o que está en el proceso con Dios, o la persona que no está alineada con Dios. Amén, Podríamos amén. decir eso. Que Amén. la persona que está alineada con Dios, esta crisis no le afecta en nada, porque como dice la palabra, Jehová es nuestro proveedor. Amén, amén. Dios provee. Amén, amén. Oye, mira. Hemos hecho cosas, pastor, en este proceso de cuarentena. Dios nos ha bendecido que hemos hecho cosas que no lo habíamos hecho antes. Hemos hecho, usted sabe, hicimos cisterna, hemos comprado cosas en medio de esta cuarentena que necesitábamos hacerlo y Dios nos ha permitido ahora. O sea que la crisis que está aconteciendo no es para ti si crees en Dios. No es para ti si tu fe está puesta en Él, porque eres el que bendice. Al que me está escuchando, no es para ti. La crisis que está aconteciendo, lo que estamos en el Señor, esa crisis no nos afecta, pastor. No nos afecta. Aleluya. Porque el que tiene al Espíritu Santo, como decía mi esposo, lo tiene todo. Aleluya. Podemos cantar ese corito. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer. No puedo vencer. Y cuando llega la prueba, Él me da de su poder, me llena, con su poder me llena, con su poder. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y si seguimos hablando del Espíritu Santo de Guillén, no daría la noche. Eso es así, pastor. No nos daría la noche para testificar la grandeza del Espíritu Santo, de nuestro Consolador. Y háblame un poquito más, háblame de tu experiencia con el Espíritu Santo ya en la iglesia, cuando tú estás alabando con los hermanos. Una vez yo estaba fuera del país y Javier me contó como que tú cantaste un corito que nada más decía como 4 palabras y que duraste como 2 horas y que la gente cayendo al piso, danzando, hablando en lengua. Háblame de tu experiencia en la iglesia con el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Yo recuerdo que esa noche, pastor, se me dio una oportunidad para cantar un coro y el coro solo dice: aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Solo eso decía el coro. Aleluya. Yo recuerdo que yo tomé el micrófono y empecé a cantar, pastor, y a cantar, y cerré mis ojos y empecé a cantar y elevé ese coro. Y yo abrí los ojos, cuando yo abrí los ojos, pastor, yo veía a la gente en el suelo, yo veía a la gente vomitando. Yo no sé qué pasó, pastor. Yo no sé qué pasó, pero el Espíritu Santo esa noche hizo algo terrible. Hizo algo terrible. Y la gente, pero nada más me decía, el coro solamente tenía esa palabra. Pero Dios se glorificó grandemente esa noche. Guillén, ¿y qué tú me puedes contar de esa experiencia con el Espíritu Santo? Porque ¿te imaginaste tú alguna vez de que de que el Espíritu Santo fuera a usar a tu esposo Esteban Pinales sanando enfermos, el Espíritu Santo haciendo milagros? Porque Dios ha sanado gente de cáncer a través de tu esposo. Amén, pastor. Bueno, pastor. No me imaginé que Dios iba a hacer a usar a mi esposo de la manera que lo está haciendo. No me lo imaginé, pero el Espíritu Santo, como le dije, ha hecho algo extraordinario en él. Por eso le digo a las mujeres que me están escuchando, sigue confiando en el Señor, que Dios va a obrar en tu esposo, porque lo hizo en el mío, pastor, y Dios de manera especial lo usa y no solo lo he podido ver en otras personas, como Dios lo ha usado a él sanando el cáncer. Recuerdo que una noche de milagro que tuvimos en la iglesia, al otro día encontramos una silla, el Espíritu Santo operó a una mujer esa noche y al otro día encontramos sangre en una silla para que veamos en realidad la grandeza del Señor. Encontramos sangre, luego la persona testificó que Dios la operó. Amén. Bendito y sea yo Dios misma
dice la Biblia que nadie profeta en su propia tierra, pero yo misma también, Dios lo usó para yo ser sanada, pastor. Dios lo usó para yo ser sanada. Y yo he hecho tantas cosas en él. Cuando mi esposo, Dios lo usa, ha sanado muchas personas. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Bendito sea el Señor. Si nos llevamos de testificar la grandeza del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay forma de cómo cerrar, porque son tantas experiencias que uno vive a diario. A veces uno está triste, a veces uno está orando y de repente viene esa presencia de Dios y abraza a uno. Y uno, que, como decía la pastora Analí, como que todo así, en un instante, todo cambia. Cambia. Llega el gozo, llega la alegría, llega la paz, se ve el cansancio, si está en la enfermedad, se va la enfermedad. La verdad que el Espíritu Santo, Jesús, cuando dijo, no os dejaré huérfano, mi Padre enviará otro consolador. Y cuando Él venga, os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué sería de mí si no tuviera el Espíritu Santo? ¿Qué sería de ti? Bueno, pastor, yo no sé ni dónde estuviera. Yo no sé ni dónde estuviera si el Espíritu Santo no estuviera de nuestro lado, pero tenemos ese privilegio de que el Espíritu Santo, aún yo testificaba en la iglesia, recuerdo un día que me tocó hablar de la palabra y yo decía en la iglesia que a veces nosotros estamos tristes y creemos que estamos tristes y que estamos solos. Creemos que estamos solos. Y aún en esos momentos donde uno cree que está solo, uno siente la cobertura del Espíritu Santo. Y sabe, pastor, que cuando teníamos nosotros, recuerdo que yo era una mujer muy ocupada, ahora estoy un poquito menos ocupada, pero yo vivía como un poquito muy ocupada. Y yo recuerdo que después de lo que hace del negocio tenía que ir entonces a cocinar, a hacer todo. Y a veces yo me sentía tan turbada, me sentía así como que eran demasiadas cosas que tenía que hacer y me sentía como la mente aturdida. Y yo le decía a los hermanos, a veces el Espíritu Santo hace cosas, no tenemos que esperar que Dios que haga un milagro tan extraordinario para contarlo. Él hace el milagro a diario en nosotros, porque yo recuerdo que estando tan turbada, no sé cómo el Espíritu Santo tocaba a una hermana de la iglesia, llegaba a mi puerta y inmediatamente llegaba a mi puerta. Cuando yo venía a ver, ya estaba fregando. Yo decía, pero Dios mío, ¿y cómo es que esta hermana se dio cuenta que yo estaba tan turbada? Yo no sabía cómo era que ella, porque lo hacía siempre, pastor, y no era que yo le comentaba a ella que me sentía, sino que ella llegaba en ese momento que yo me sentía turbada y yo podía sentir en mi vida, entonces yo podía sentirme mejor y podía darle la gloria y la honra a él, porque nada más lo podía saber si era el Espíritu Santo que se lo hacía sentir a la hermana. Y son cosas que uno siente que el Espíritu Santo hace a diario en nuestra vida. No tenemos que esperar un milagro tan extraordinario. Él hace cosas a diario en nuestra vida. Aleluya. Y en esta vigilia, Guillén, hemos visto al Espíritu Santo sanando a mucha gente de cáncer, ya que estaban sentenciados a muerte de parte de los médicos, gente con el COVID que ya no tienen esperanza de que iban a volver a su casa. Hemos orado, hemos clamado en esta vigilia y hemos visto el Espíritu Santo sanar a esa persona y en 2 o 3 días la persona volver a su hogar. Entonces, hay mucha gente que están ahí esperando que tú ores por ellos, que tú hagas el teléfono y empieces a clamar por las peticiones que te están enviando. Así que te dejo, Guillén, para que sigas clamando. Amén.